El café es trabajo, esperanza y derecho a la economía. Estas son palabras de José Lucio Cantor Hernández. El café invadió el Zócalo con el Coffee Fest 2019. La Plaza de la Constitución fue el lugar destinado para recibir y despertar todos los sentidos de los asistentes, con esto que pudieran probar la gran variedad de productos elaborados del café. Y el objetivo principal del Coffee Fest México es de honrar a los productores de café mexicanos que se encargan de llevarlo desde su lugar de origen hasta nuestras tazas, así como también mostrar el café y sus diferentes propiedades. Es una forma de dar a conocer sobre la cultura del café, así como los procesos de producción. Cuenta con la participación de baristas, catadores, tostadores y barras de café, además de tener una cartelera amplia en cuanto a distintas actividades como catas de café y también muestras musicales y demostraciones de cultivo de café hasta el tueste del mismo. Hay una muestra fotográfica que expone y nos ofrece una breve explicación acerca de las abejas y su función. ¿Qué sería de nosotros sin las abejas? Gracias a ellas, la polinización permite que nazcan los frutos de los que comemos. Hace pocos años la plaga de la roya invadió nuestros campos y se fumigaron para controlarla, pero mataron a las abejas, con la que por 2 años se detuvo la producción de frutas y el riesgo de quiebra estuvo más vigente que nunca. Los seres humanos dependemos de las abejas, por ello se pugna para seguir siendo el principal país productor de café orgánico en el mundo. Actualmente el café americano se prepara en cafeterías de especialidad, con métodos artesanales como se hacía antes de la llegada de los cafés instantáneos. Algunos de los expositores que estuvieron presentes fueron Rojo Café Expreso Condesa, mesa pedagógica sobre el proceso del café. De Veracruz, Museo Bola de Oro, Izhuatán de Café de Veracruz, Oriental Coffee, Lachinita.mx, entre otros. Existe una gran variedad de procesos en el café y uno de ellos son las cerezas de café. En su proceso de maduración van tomando diferentes tonalidades que pueden ser del verde al rojo intenso y algunos otros al amarillo. En caso de los oscuros ya se vienen desplazando porque no permiten apreciar todas las cualidades del café. Otro proceso del café es el de secado en camas africanas y saliendo el grano de la fermentación a mano se retira la viruta o todos los elementos que no sean aromáticos. Lo que no podía faltar era la venta de libros en el mismo festival, así como la presencia de la AMCCE, que promueve competencias profesionales para participantes y que demuestren sus conocimientos y habilidades para preparar bebidas de café con el mejor sabor y aroma. Así que pues para este fin de semana, Festival Coffee Fest México es una buena opción para salir y visitar la explanada del centro. Hay una gran variedad de productos y a un excelente precio.